가지마! Hola amantes de la serie, en este vídeo te contaremos los detalles y escenas interesantes del próximo episodio. Por favor, no olvides darle me gusta al vídeo, suscribirte al canal y abrir la información. El aire pesado de la mansión agrícola se hizo añicos por el eco de la bofetada de Zeynep a Gözde. La ira de Zeynep no fue solo por celos, sino por la decepción de ver la traición. Las fotos tomadas en secreto de Halil en el teléfono de Gözde no eran evidencia de un amor obsesivo, sino de una oscura obsesión. Zeynep se dio cuenta de que alguien a quien había conocido como amigo durante años en realidad estaba espiando a Halil, siguiéndolo paso a paso. Esta bofetada no fue solo una reacción física, fue la verdad golpeando a Gözde en la cara. Pero el verdadero punto de quiebre llegó cuando Zeynep dijo: «Te uniste a Cengiz e hiciste que mi madre fuera a prisión». Esta acusación no fue solo una calumnia, fue una confrontación respaldada por documentos, que reveló los oscuros secretos del pasado. Gözde primero lo negó, luego su rostro palideció mientras estaba acorralado. La conversación de Zeynep con la evidencia destruyó la credibilidad de Gözde. La máscara de Gözde, benévola y de aspecto inocente, se había caído. Zeynep ahora vio que estaba jugando un juego astuto no solo contra Halil, sino contra todos. La carrera para reclamar a Halil había comenzado entre los dos. Dick. Cuando Gözde dijo: «Me merezco a Halil, no a ti», sus ojos parecieron volverse locos. Gözde, que hasta ese momento había sido solo un amigo que cruzó fronteras por Zeynep, ahora se había convertido en una verdadera amenaza. Cuando Zeynep se volvió hacia él y le dijo: «Le contaré todo a Halil ahora, veamos qué pensará de ti», el nerviosismo de Gözde se convirtió en pánico. Al igual que Songül, cuando se vio acorralado recurrió a las amenazas y la violencia. Cuando Zeynep lo agarró por la muñeca y le dijo: «Si hablas, pagarás el precio», ya no hubo vuelta atrás. La breve pero destructiva pelea entre ellos terminó con Zeynep golpeando su jarra en la mesa de café. En un instante todo se quedó en silencio. El tiempo se había detenido para el favorito. Por un momento no supo qué hacer frente al cuerpo inmóvil de Zeynep. Estaba atrapado entre su conciencia y su respiración de pánico. Dick. Pero entonces, con un reflejo instintivo, decidió huir. Subió las escaleras de la mansión casi como si volara a su habitación. Rápidamente recogió algunas pertenencias y se subió a su automóvil. El silencio que dejó atrás fue en realidad un presagio de una gran explosión. En ese momento, Halil y Gulan encontraron a Zeynep en el suelo, con la cabeza cubierta de sangre. El pánico que se podía leer en los ojos de Halil alcanzó su punto máximo cuando vio el estado de sufrimiento de la mujer que amaba. Zeynep estaba consciente, pero su voz temblaba. «El favorito lo hizo», dijo. «He revelado sus secretos por eso». Halil comenzó a borrar todos los buenos recuerdos de Gözde en sus ojos en ese momento. Llamó a Gözde gritando dentro de la granja, pero Gözde ya había salido de la puerta en su automóvil. Él no pudo atraparla. Cuando Zeynep le dijo que Gözde estaba obsesionado con Halil, Halil experimentó un profundo shock. Había seguido siendo un favorito de Halil, un conocido cercano durante muchos años, una persona confiable. Pero lo que aprendió ahora fue una gran decepción para él. Mientras miraba el rostro ensangrentado de Zeynep, la acusó de no poder protegerse. Las personas que lo hacían parecer uno de sus seres queridos y cambiaban las cosas a sus espaldas habían destrozado el sentido de confianza de Halil. Aunque quería llamar a un médico, Zeynep dijo que podía pasarlo descansando. Cuando Emerald se enteró del incidente, inmediatamente fue a Zeynep. Ella pensó que Gözde y Songül estaban trabajando juntos, al igual que Zeynep. Según ellos,
Estas dos mujeres estaban en el centro de todas las intrigas en la granja. Alil, por otro lado, ahora está decidido. Quedará atrapado en el ojo y pagará el precio por lo que ha hecho, dijo. En este momento, Gozde llegó a Songul. Me dijo que todo se salió de control. Songul estaba enojada con Gozde y decidió poner en práctica sus propios planes utilizando su debilidad. Para Songul, esta era una oportunidad. Era fácil controlar a Gozde porque Gozde era una figura que podía guiarse por su pánico. Dos mujeres se refugiaron en la casa abandonada de Fikret. Songul dijo que Zeynep era la única debilidad de Alil. Si Zeynep muere, Alil volverá al viejo Alil, dijo. Gozde se volvió aún más manejable con estas palabras. Ya no contento con huir, había caído en el sueño de recuperar a Alil. Pero sin darse cuenta, se había convertido en parte del peligroso plan de Songul. En la granja, Alil y Zeynep se abrazaron, tratando de encontrar un poco de paz a pesar de todo el dolor por el que estaban pasando. Para ellos, el mal parecía haberse ido. Pero esto fue solo un silencio a corto plazo. Gozde usó el precioso collar perteneciente a Tulay para atraer a Zeynep al bosque. Le envió a Zeynep una foto del collar de un número secreto. Cuando Zeynep fue a buscar ese collar, Songul estaba allí. Salió de la nada y le clavó una aguja en el cuello a Zeynep. Zeynep se desplomó en el suelo con una pistola paralizante. Songul se encontraba ahora en la etapa final de su plan. Haría a Gozde responsable de la muerte de Zeynep y se exoneraría a sí mismo. Este plan no era solo venganza, fue un punto de inflexión que cambiaría el destino de la granja. No estaba claro si Alil estaría al tanto de este incidente. Pero si algo le sucedía a Zeynep, parecía seguro que Alil expondría este juego. Lo que le sucedió a Zeynep no fue solo un triángulo amoroso, fue una explosión de venganza, celos y ambición que se había ido acumulando durante muchos años. La maldad de Songul combinada con la debilidad de Gozde reveló un plan destructivo. Y ahora cada uno era prisionero de su propio plan. Algunos huían de la carga del pasado, otros de sus propias mentiras. Pero huir no iba a salvar a ninguno de ellos. Porque la verdad eventualmente se escribiría con sangre. Y esta vez la confrontación sería no solo entre individuos, sino con toda una decadencia. Ahora se reescribiría el destino no solo de Zeynep, sino también de Alil, Zumrud y de todos en la granja. Para más detalles sobre la serie, no olvides suscribirte a nuestro canal y lo más importante, activar el timbre de notificación.